¿Cómo ayudaba el Padre Pío a las almas del purgatorio llegar al cielo? El Padre Pío experimentó los dolores del purgatorio y por eso su devoción a esas almas. El Padre Pío inculcaba el amor por las almas del purgatorio. Las almas iban a San Giovanni Rotondo a pedirle primero y luego a agradecerle cuando ingresaban al cielo. Tuvo muchas visiones de almas purgantes que Jesús liberaba por sus oraciones y sufrimientos. Hay algunas anécdotas impresionantes, y lo más sorprendente es que él experimentó los sufrimientos del purgatorio. Un alma del purgatorio le invitó a experimentar el fuego, y fue tal su impresión que le marcó para siempre su devoción por estas pobres almas. Una anécdota es la de Fray Daniel, que tuvo una experiencia cercana a la muerte y regresa a la tierra mediante la intercesión del Padre Pío con el propósito de hacer su purgatorio en la tierra. El Padre Pío sufrió en su carne los tormentos del purgatorio. Pocos saben que el Padre Pío no solo ayudaba a las almas del purgatorio, sino que él también sufrió en su carne las torturas del purgatorio. Eso le llevó a comprender mejor el sufrimiento por el que pasaban las almas purgantes y estar más a su disposición para aliviarles. Una vez el Padre Pío estaba orando por las almas del purgatorio y tuvo una experiencia impresionante. Le llegó la visión de un alma del purgatorio envuelta en llamas y vio en directo el poder de ese fuego. Conmovido le preguntó al alma si el fuego que él veía era más fuerte que las llamas que hay en la tierra. Y el alma le respondió que el fuego que hay en la tierra es un soplo de aire fresco comparado con el del purgatorio. Esto era difícil de entender para el Padre Pío y se preguntaba cómo podía ser así. Y el alma purgante lo invitó a experimentar ese fuego. Entonces, el Padre Pío tocó lo que parecía ser un sudor que caía de la frente del alma purgante. Fue tal su impresión que emitió un fuerte grito de dolor y miedo cayendo al suelo, al punto que otros frailes se alarmaron y vinieron a auxiliarle. Luego de recuperarse, les contó la experiencia a la que fue objeto, y concluyó con una recomendación. Oh, hermanos míos, si cada uno de nosotros supiera cuán grande es la gravedad de la justicia divina, nunca pecaríamos. Algunas anécdotas del Padre Pío y las almas del purgatorio. Todo el que se reunía, el Padre Pío parecía convencido de que tenía una conexión directa con el más allá. Incluso le preguntaban acerca de un pariente o amigo muerto. Era fascinante, siempre había una respuesta. Gerardo de Caro tuvo largas conversaciones con el Padre Pío en 1943. Sus notas escritas testifican. El Padre Pío tenía un conocimiento exacto del estado de un alma después de la muerte, incluyendo la duración del dolor hasta que llegaba a la purificación total. El Padre Pío decía también: más almas de los muertos del purgatorio que de los vivos subían esta montaña para asistir a mis misas y buscar mis oraciones. En 1922, el obispo Alberto Costa preguntó al Padre Pío si alguna vez había visto un alma en el purgatorio y le contestó: he visto a tantas de ellas que no me asusta más. Un fraile testificó: todos estábamos en el comedor cuando el Padre Pío llegó de repente y se dirigió a la puerta del convento. La abrió y comenzó a tener una conversación. Los dos hermanos que fueron con él no vieron a nadie, y empecé a pensar que algo podía estar mal con el Padre Pío. En el camino de regreso a la zona de comedor, el Padre Pío me explicó: no se preocupe, yo estaba hablando con algunas almas en su camino desde el purgatorio al paraíso. Llegaron a agradecerme que lo recordara hoy en la misa. El padre Francesco Napolitano informó que en 1945, Fray Pedro, entrando en su celda por la noche, vio a un joven fraile sentado en su escritorio, con la cabeza agacha como si estuviera meditando. Le preguntó quién era,
pero él desapareció. Aterrorizado fue a ver al Padre Pío. El Padre Pío le acompañó de regreso a su celda y dijo: «Ese joven fraile es un pobre principiante que está cumpliendo su purgatorio en esta celda. Pero no se preocupe, que no le molestará otra vez y nunca le verá de nuevo». Queridos hermanos, que Dios los bendiga.